Vamos a conversar con el doctor Luis Alberto Salgado. Él es constitucionalista, pero no le vamos a preguntar sobre temas legales, sino sobre temas políticos, porque él también es un importante político en nuestro país. Doctor Luis Alberto Salgado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Gusto escucharlo. Inclusive le iba a preguntar sobre política internacional, usted pasea en esos temas. Hoy día vi una caricatura, no sé si será de hoy o de ayer, una caricatura donde aparece el presidente norteamericano Donald Trump y una seguidilla de pronunciamientos, ¿no? Casi como un abanico, donde hace tiempo decía, esto no pasa nada, y después decía, bueno, parece que la pandemia y por lo tanto la emergencia se va hasta junio. Cuéntenos cuál es, desde su punto de vista, el perfil que tiene usted, porque usted ha viajado también varias veces o viaja muchas veces a los Estados Unidos, el perfil de Donald Trump. Bueno, este es uno de los temas más preocupantes y casi a nivel de quienes ven de cerca estos temas y conocen las implicancias a nivel de angustia, ¿no? Yo no quisiera enfocarme específicamente en el comportamiento del actual presidente de Estados Unidos, sino que en relación con esta específica pandemia, que considerando además que Estados Unidos es la primera potencia del mundo, militar y económica, y tecnológica, debería haber estado en condiciones de haber sobrellevado y haberse preparado adecuadamente ante esta inminencia que iba siendo anunciada desde el mes de noviembre. De repente no lo informaron bien a Donald Trump. No, eso era al comienzo una especulación, pero hay que trabajar sobre hechos y sobre verificación de datos. Hay un artículo extenso que ha publicado ayer el New York Times, el diario, uno de los diarios más grandes, antiguos, prestigiosos, serios, ¿no? Que no significa que no tenga fallas, pero las tiene sí, pero ha publicado un extenso artículo donde han intervenido unos 5 o 6 periodistas, ¿no? De probada imparcialidad, de probada seriedad, donde han preguntado, han hecho entrevistas a docenas de funcionarios del sector del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, y donde infieren con claridad que desde el mes de noviembre y con más intensidad a fines de diciembre y en enero ya le estaban avisando al presidente Trump de la importancia de que se estuviera muy presente de que este coronavirus o este COVID-19 iba a avanzar de manera espantosa en Europa y que iba a llegar rápidamente a América, incluyendo no solamente América, entendido como algunos entienden solo Estados Unidos, sino al continente americano. Y recomendaban ya que se tomaran medidas de cerrar escuelas y universidades, cancelar espectáculos deportivos y conciertos musicales y considerar ya lockdown, lo que quiere decir cuarentena, vale decir medidas restrictivas de movilización de la población, a efecto de disminuir, mitigar, aminorar la capacidad expansiva y difusión contagiosa de este coronavirus. Sin embargo, lo que infieren y lo que dicen estos periodistas es que lamentablemente el presidente Trump no tomó con la debida precaución, seriedad, detenimiento estas advertencias, y recién a mediados de marzo, donde se han perdido 7 u 8 semanas preciosas en los cuales se ha debido coordinar desde el gobierno federal con los 50 estados de la Unión, comenzando por el de Nueva York, que es uno de los estados con más alta densidad demográfica, que hasta ahora tiene alrededor ya de 8.000 o 9.000 fallecidos, siendo que Estados Unidos ya supera los 22.000 fallecidos y cerca de 600.000 infectados. Entonces, este es un tema realmente muy preocupante porque tiene además repercusiones en la economía. Si me permite decirlo, Rodolfo, porque hay una estrecha ligazón entre combatir realmente la pandemia, neutralizar el efecto masivo, inmenso, contagioso, y la recuperación económica del mundo.
en este caso de Estados Unidos y en este caso de nuestro país también, porque un poco lo que funciona, la lógica que prevalece en Europa y en el Asia para combatir este flagelo y que comienza ya a darse con claras señales en los Estados Unidos, es la lógica que debe prevalecer en nuestro país. Vale decir, si queremos reabrir la economía, si queremos relanzar incluso con la ayuda o con el estímulo económico o el impulso dado por el gobierno que preside el señor Martín Vizcarra, ¿no? De impulsar la economía, de estimular las micro, pequeñas y medianas empresas, dar subsidios a los trabajadores, a los empleados, a los sectores más pobres del país, pues eso supone previamente apagar el fuego. ¿Y cuál es el fuego, estimado Rodolfo? El fuego es el contagio masivo que debe ser detectado y neutralizado mediante las pruebas moleculares. Vale decir, viendo aquí al Perú, ¿no? El Perú necesita un promedio alrededor de 12.000 pruebas moleculares al día para luego selectivamente y como láser, ¿no? Quirúrgicamente atacar los centros potenciales de difusión de contagio en las ciudades del país y en las zonas rurales. Algo así también ya están muy persuadidos gobernadores del estado de Nueva York, del estado de Michigan, la gobernadora, el gobernador Newsom de California, que son los estados más impactados, en este caso California, que es el estado con mayor población en los Estados Unidos, con 40 millones de habitantes, ¿no? Pero Nueva York siendo el estado más golpeado hasta ahora, con alrededor de 9.000 o 10.000 fallecidos hasta el momento. Muy bien. Usted citaba un artículo del New York Times hace algunos días atrás, también hubo un editorial, y por ahí viene la pregunta, doctor Luis Alberto Salgado, de Washington Post, que decía en su título, en su editorial, más o menos algo así: coronavirus o capitalismo salvaje o civilidad humana. Bueno, ¿aló? Sí, le escucho. Sí, bueno, esta es la otra dimensión importante que hay que abordarla también, Rodolfo, porque lo que ha hecho lo que está haciendo esta pandemia, este flagelo universal, es desnudar, revelar las iniquidades, las debilidades, las ineficiencias de un modelo que con fuerza se instaló a comienzos de los años 90, luego que se produjera el debacle del estalinismo administrativo, vale decir, los regímenes comunistas totalitarios, con un estrepitoso fracaso económico y que se revelaban además las violaciones masivas de derechos económicos y sociales, comenzando por la ex Unión Soviética. Entonces, de un extremo de la economía centralmente planificada y políticamente dictatorial, que eran los regímenes comunistas soviéticos europeos, ¿no? Pues se fue al otro extremo. En vez de regular, en vez de mantener al Estado con una saludable presencia, como los estados democráticos en Escandinavia, por ejemplo, vale decir Suecia, Noruega, Finlandia o Dinamarca, para poner ejemplos concretos y hablar con los pies en la tierra, pues se fueron al otro extremo. Y el Perú, estimado Rodolfo, lamentablemente fue uno de los escenarios donde se llegó a ese extremo, de lo que algunos comenzaron a llamar el capitalismo salvaje, y lo que yo denomino la salvajización del capitalismo. Entonces, mientras por un lado se acumulaban las reservas internacionales, lo cual está muy bien, mientras por un lado también el Perú se adecuaba a cimientos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues por otro lado, a costa de aplicar sin anestesia duramente programas de shocks económicos en los cuales los sectores de educación y de salud, sobre todo de salud y educación, iban quedando más a expensas del sector privado. Recuerda bien, Rodolfo, como en los años 90 y que se mantuvo durante el régimen del señor Alejandro Toledo y se mantuvo y se identificó con el régimen del señor Alan García y de tantas otras, el tema de las privatizaciones. Yo no estoy en contra de las privatizaciones, debe haber un sector importante de la economía, de la actividad, sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa, y tiene que tener libertad para crear, para trabajar, para funcionar, producir y dar empleo. Pero tiene que haber un rol también del Estado a través de la planificación,
a través del monitoreo, a través de supervisar que los grandazos no abusen de los débiles, vale decir que los tiburones no se traen a las sardinas. Y entonces lo que ha ocurrido ahora, y lo que menciona ese artículo que usted menciona, Rodolfo, aparecido en el Washington Post del capitalismo salvaje, es eso precisamente. Y esta pandemia ha destruido, ha revelado realmente ese flagelo, mientras por un lado se acumulaban las reservas internacionales, el sector salud iba siendo privatizado y se iba monetizando todo, vale decir, todo se compra, todo se vende, inclusive hasta el aire. Entonces, hoy vemos las consecuencias, Rodolfo. El Perú, siendo que han tomado medidas importantes, ¿no? Elogiado por el Banco Mundial, tenemos alrededor de 60.000 millones de dólares en reservas, de los cuales hay alrededor, más o menos, unos 35.000 o 40.000 colocados en bonos en países extranjeros, ¿no? Pero siendo eso, estamos en uno de los niveles más bajos en cuanto a la infraestructura sanitaria, en cuanto al sistema de salud, a la seguridad social. Y estamos, por lo tanto, más indemnes ante esta situación, y por eso, siendo que se han tomado medidas importantes en cuanto a la cuarentena, el toque de queda, esta situación de decir yo me quedo en casa, lo cual es importante y que se debe mantener y se debe cuidar. Por otro lado, un impacto severísimo en la economía, muy severo, y sobre eso es lo que tenemos que ahora ver cómo se puede empezar a salir de esta circunstancia tan difícil, ahora que tenemos una población donde el 43%, he estado leyendo, el 43 o 45% no tiene refrigeradora. Y 4 de cada 5 personas del sector D se ha quedado sin trabajo, está por quedarse sin trabajo. Eso es gravísimo, Rodolfo. Muy bien, Luis Alberto, antes de concluir, hay un pronunciamiento sobre esta coyuntura, lógicamente, un pronunciamiento sobre la emergencia, digamos así, del coronavirus, pero que lo hace el Comando Nacional de Acción del Partido Aprista Peruano, que agrupa a los auténticos seguidores y que de algún modo usted también está promoviendo. Cuéntenos rápidamente sobre esto. Bueno, efectivamente, esto no surge de la dirección o de quienes pretenden fugir todavía como dirigentes del Partido Aprista Peruano, porque han perdido la condición de dirigentes. El Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que en este momento tiene que convocarse un Congreso Nacional. Así es. Las últimas elecciones han determinado 0.00 en cuanto a congresistas. Entonces es un comunicado, un pronunciamiento preliminar, principista, que han firmado y que están firmando un conjunto muy grande de compañeros en todo el territorio nacional, entre los cuales yo me encuentro, soy uno más entre ellos. Y efectivamente lo que se señala ahí son cosas muy puntuales y en lo que se refiere a medidas urgentes que tendrían que tomarse, y habida cuenta además de ciertas medidas de reglamentarización, ¿no? Por ejemplo, el tema del pago de la suspensión o eliminación de alquileres por 3 o por 4 meses. Esto está supeditado a que si una persona, por ejemplo, un jubilado, una persona tiene como su fuente principal de ingreso el alquiler de una casa o de un departamento, es que esa persona no tiene que ser perjudicada y tendrá que ser ayudada. Por otro lado, en este mismo comunicado, y rápidamente lo culmino aquí, Rodolfo, se hace un llamado a que los principales, las personas más acaudaladas del país, den de su propio ingreso, no, un porcentaje que puede ser el 5%. Y esto un poco, ¿sabe qué, Rodolfo? De eso podríamos conversar en otro momento, en consonancia con algo que se ha creado que se llama The Giving Pledge, vale decir, la promesa de dar. Lo sintetizo rápidamente. En este momento, esta organización o este conjunto de más o menos 209 multibillonarios en el mundo, 209 multibillonarios, entre los cuales están Melinda y Bill Gates, Warren Buffett, Mike Bloomberg y muchas otras personas de 23 países, se han comprometido a dar la mitad o más de sus miles de millones de dólares que han acumulado a lo largo de los últimos 20 o 30 años como una promesa de dar, una especie de filantropía.
Y debo decirte, Rodolfo, dentro de esto no hay ningún solo multimillonario peruano, ni uno. Y ahí nuestra invocación, que en uno de los numerales nosotros hacemos esa invocación para que más allá de medidas tributarias que deben dar, más allá de medidas económicas que debe dar también el gobierno del presidente Vizcarra y la ministra Alba, pues que surja de ellos esta voluntad de dar parte de la inmensa fortuna que han acumulado 8, 9 o 10 peruanos o familias o grupos económicos, y que es el momento que en este momento deben planificar para empezar a dar gran parte de lo que han recibido. Y en esa línea, Luis Alberto, ¿qué le parece esta solicitud de la reducción de sueldos de altos funcionarios que reciben pues 30.000, 40.000, 50.000 soles? Pero dentro de esa misma lógica, Rodolfo, por supuesto, yo he mencionado, inclusive emití un tweet crítico a la reacción del señor Velarde, presidente del DCR, que dijo que era una propuesta populista. Yo creo que eso fue una ligereza, un apresuramiento del señor Velarde, y debe pensar mejor, no antes de declarar de esa manera, porque en un país como el nuestro, con grandes desigualdades, donde tenemos casi la mitad de la población que no tiene refrigeradora, donde 4 de 5 personas del sector D se quedan sin trabajo y van a comenzar a pasar hambre, con sueldos que superan los 10.000 o 15.000 dólares. Estamos hablando de sueldos de 30.000 o 40.000 soles, que duplican o a veces triplican el sueldo del presidente de la República. Eso es un absurdo, eso es una aberración, eso es un insulto a la pobreza. Por lo tanto, la reducción de sueldos debe comenzar, y por eso yo le invoqué al señor presidente Martín Vizcarra, y para que con su Consejo de Ministros comience a evaluar seriamente y coordine con el Congreso de la República para que haya un tope. Si fuéramos nosotros un país rico, donde no hay pobreza, donde todos tienen sus necesidades básicas satisfechas y garantizadas, la educación, la salud, la vivienda, el trabajo digno, no hay ningún problema con que ganen 15.000 dólares o 20.000 dólares, Rodolfo. Pero en un país con tantas necesidades, es una aberración que existan personas que ganan 30.000 o 40.000 o 50.000 soles mensuales multiplicados por 14 sueldos al año. Muy bien, Luis Alberto, ha sido muy amable, muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, Rodolfo, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Ha sido Luis Alberto Salgado, constitucionalista. Vamos a la pausa, señores, regresamos.